Ya está grabando ahora sí. Entonces, si gustan, arrancamos tal cual. Y bueno, primero dando la bienvenida, muchas gracias y muy bienvenidos todos quienes están conectados en esta sesión. Y bueno, quisiera yo iniciar diciendo que estamos en el marco del 75 aniversario de la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue en 1948. De hecho, se cumple hasta se cumple hasta el día 10 de diciembre de este año, se cumple el 75 aniversario, pero justo en el día 21 de marzo, este día en que se reflexiona acerca de la discriminación racial y su prevención. Y bueno, tenemos el gusto de auspiciar este evento llamado La discriminación, un tema pendiente en la educación, con 4 personas conocedoras y sensibles sobre el tema, y sobre todo propositivas, ¿no? Propositivas con relación al tema. Quisiera yo tomarme un minutito o dos diciendo que el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial tiene lugar el 21 de marzo de cada año desde 1966, porque este día coincide con el equinoccio de primavera y coincide en México con la celebración del nacimiento de Benito Juárez en San Pablo Guelatao, ahora se llama Guelatao de Juárez, en Oaxaca. Pero bueno, lo importante de esta fecha, del 21 de marzo, tiene que ver con que un día como hoy, pero de 1960, la policía abrió fuego y mató a casi 70 personas en una manifestación pacífica en contra del apartheid en un lugar llamado Sharpeville, en Sudáfrica. El gobierno de esa nación no se distinguía, como todos sabemos, por su tolerancia racial, más bien al contrario. Se integraba por un pequeño grupo de personas convencidas de que ellos eran quienes tenían la razón y de que quienes eran diferentes a ellos pues no cabían en esa sociedad que querían. Parece ser que eso ha cambiado, al menos en la parte evidente, pero creo que tenemos, como dice el título de nuestra charla del día de hoy, pues tenemos un tema pendiente en la educación. Tenemos el honor de contar con 4 especialistas que ahora sí les presento. Y comienzo con Carla Susana Lombardi González, doctora en educación, egresada de nuestro doctorado interinstitucional con ITESO y 3 Ibero. Tuvo una maestría en comunicación de la ciencia y la cultura por parte del ITESO, especializada en políticas culturales y gestión cultural de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, y licenciada en ciencias de la educación con especialidad en educación cognitiva, también por el ITESO. Desde el año 2000 a la fecha, es profesora en los departamentos de lenguas y de psicología, educación y salud, y ha participado en diferentes investigaciones interdepartamentales en temas de literacidad y estudiantes indígenas. Mil gracias, Carla, por tu presencia y por tu aportación. En un segundo momento presentamos a Gonzalo Soriano, profesor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Salta, doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires, becario doctoral del CONICET, el homólogo a nuestro CONACYT, en el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CONICET de Universidad de Salta. Su investigación se centra básicamente en las experiencias formativas y las construcciones de sentido sobre estudiar en la educación superior universitaria por parte de jóvenes rurales e indígenas de los valles calchaquíes y Salta. De los valles calchaquíes en Salta, perdóname. En un tercer momento, mil gracias, Gonzalo. En un tercer momento tenemos a Yasmani Santana Colín, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha realizado diferentes trabajos de estancias postdoctorales en el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, el famoso INIDE de la Ibero Ciudad de México, y en el Instituto de Investigaciones en Educación de la Universidad Veracruzana. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, actualmente profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, o sea, el ITESO, y básicamente es nuestro experto en asuntos de interculturalidad. Tengo aquí los datos curriculares de Isaura García. En cuanto llegue la presentamos. Y bueno, para no quitarles el tiempo, procedamos. El orden viene siendo, si les parece bien, primero Yasmani, segundo Gonzalo, tercero Carla y cuarto Isaura. O bueno, siendo respetuosos, primero el doctor Santana, segundo el casi doctor Soriano, tercero la doctora Lombardi y en cuarto lugar la casi doctora comisionada García. Pero bueno, aquí somos muy igualados.
El caso es que, pues Yasmani, por favor, tus reflexiones sobre la existencia de la discriminación en la educación y algunas ideas de cómo combatirla y en general tus apreciaciones, por favor. Sí, bueno, muchas gracias, Juan Carlos, y también es un gusto compartir con Carla y con Gonzalo, queridos amigos ya de tiempo. Y bueno, para mí, trabajar el tema o hablar del tema de la discriminación o el racismo ha sido importante, no solo como académico. O sea, yo quisiera decir que más bien me gustaría hablar desde un locus de de enunciación distinto, ¿no? Tal vez desde mi pertenencia a esta zona del sur-sur, ¿no? De la periferia, de lo que Frantz Fanon llama la zona del no ser, ¿no? Donde ahí estamos posicionados muchos y muchas de los que hemos vivido en carne propia también, ¿no? Los embates del racismo. Y fíjense que hace rato, justo antes de iniciar esta charla, estaba, y que ahora Juan Carlos nos ponía este preámbulo en torno a cómo surgen los estudios del racismo. Hay un texto de Bolívar Echeverría donde dice que la primera aparición histórica del racismo moderno, situada en el siglo XVI, es una discusión antropológica, teológica, abierta y conceptual muy rica sobre la cuestión si los indios tenían alma, ¿no? O sea, eso, bueno, pues ya todos lo hemos leído y evidentemente la discriminación surge de ahí, ¿no? Y después majestuosamente trabajado por Aníbal Quijano en esta clasificación, ¿no? Donde dice, pues es que en realidad se han clasificado las sociedades y las culturas en culturas de primera y culturas de segunda, ¿no? Y entonces ahí surgen los primeros actos de discriminación y ustedes tendrán ahí todo el antecedente sobre los últimos casos, ¿no? Por ejemplo, el caso de George Floyd, ¿no? Muerto a causa de policías, ¿no? En Estados Unidos, que después originó muchos movimientos también, no solo en Estados Unidos, sino alrededor del mundo. Y desde ahí hay que pensar cómo se vive el racismo en la actualidad. O sea, hoy tenemos muchas discusiones en torno al abordaje de la diversidad, de la interculturalidad, y surgen muchas conceptualizaciones en torno a las relaciones entre sociedades y entre culturas, pero no terminamos, algo está pasando que no terminamos de embonar en estas relaciones, ¿no? Y es muy complejo, ¿no? El color de piel sigue marcando una diferencia, ¿no? Y ustedes lo podrán ver también en numerosos estudios sobre las imágenes publicitarias en televisión. ¿Quién aparece en televisión, no? No aparecemos los morenos, ¿no? O sea, los morenos todavía seguimos siendo causa de duda, de sospecha, ¿no? Por ahí Gonzalo seguramente tendrá mucho más noción. En Argentina, ¿no? En Buenos Aires, una sociedad eh, que se considera blanca, ¿no? Que bajada de los barcos, y ahí seguramente le hablará de una cosa muy compleja, ¿no? Pero eso es una realidad. ¿Quién aparece en las imágenes de televisión, ¿no? Son rostros blancos, ¿no? Y pensando en la escuela, ¿no? O sea, yo pienso también en estas publicidades que hay de colegios particulares, ¿quiénes están ahí, ¿no? Está la niña blanca, el muchacho blanco, con la profesora rubia, ¿no? Que es la imagen de la institución, ¿no? Y eso es complejo, eso se ha trasladado a diferentes espacios, ¿no? El propio cine, hoy se busca hacer una integración de ciertos sectores de la sociedad a estos espacios donde históricamente no han estado, pero creo que tampoco ha sido un acto de conciencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros pensamos en el cine tiene que haber cuotas, ¿no? Para que una película pueda concursar por ciertos premios, tiene que tener la representación de gente de comunidades indígenas, gente de comunidades afros, de la comunidad LGBT y más, y bueno, todo esto, pero que es muy forzado, en realidad no es que las personas estén pensando en la integración, en la convivencia de estos sectores, sino más bien es una cosa que ha sido me parece a mí muy presionada, ¿no? Y en ese sentido pienso en la escuela como este microcosmos, ¿no? Donde no estamos exentos de estas manifestaciones de discriminación, estas manifestaciones de racismo, ¿no? Y entonces ahí yo me pregunto, ¿qué está pasando en la escuela
de estas situaciones de patrones racistas, ¿no? Y habrá que pensar, ¿no? O sea, ¿cómo la escuela sigue reproduciendo? ¿Qué se enseña en la escuela? ¿No? Hoy tendríamos que preguntarnos qué se enseña en la escuela, por qué hay ciertas epistemologías, por qué hay ciertos conocimientos que son aceptados como válidos y otros conocimientos que son discriminados y que no están ahí, que no están presentes, y al no estar presentes esos conocimientos, también se ausentan los sujetos que son portadores de esos conocimientos, ¿no? Entonces, desde ahí, ¿cómo se evalúa? ¿Qué contenidos tenemos, no? ¿A quiénes estamos leyendo? Hoy en América Latina hoy estamos haciendo una reflexión de ¿a quiénes estamos leyendo? ¿Qué corrientes de pensamiento estamos abordando dentro de nuestros sistemas formativos? Y estamos diciendo, pues es que tenemos que leer a los pensadores del sur, ¿no? Pues seguimos consumiendo conocimiento que viene de Occidente, pensando que es el conocimiento válido y el conocimiento por excelencia, y estamos dejando otros conocimientos fuera, ¿no? Y entonces desde ahí se muestran cómo la escuela sigue repitiendo patrones de discriminación, ¿no? Cómo nos han enseñado la historia, ¿no? No sé, y Gonzalo también nos podrá decir cómo pasa en Argentina, pero acá en México seguimos esta repetición, ¿no? De pensar que hay culturas superiores a otras y demás, cómo nos han manejado la historia dentro de los libros de texto, pues si nosotros vamos a estos libros, es sumamente discriminatoria, ¿no? Y dentro de estos procesos de discriminación macros, ¿no? Que tiene que ver con el señalamiento de los temas de piel, con las clasificaciones culturales y demás, también aparece otro tipo de discriminación, otro tipo de microrracismos, ¿no? Que son estos racismos muy tenues, muy escondidos, pero que en la cotidianidad están ahí, ¿no? Nosotros escuchamos en la cotidianidad ciertas frases, ¿no? Que todavía siguen discriminando al otro. Yo trabajo particularmente con poblaciones originarias y trabajo particularmente en educación superior, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? Muchos, eh, muchas manifestaciones de ese microrracismo donde ya no te descalifican por tener una pertenencia a una comunidad originaria, sino más bien hay una hipervisibilización que tiende a generar procesos de discriminación, donde se dice que el estudiante de comunidad o de un pueblo originario no tiene las mismas capacidades de otro, ¿no? Y como seguramente tengo poco tiempo, porque el tiempo se va muy rápido, quisiera mostrarles por ahí, así brevemente, algunos testimonios, ¿no? De un estudio que nosotros estamos haciendo ahora en diferentes, bueno, muy centrado en la educación superior, en diferentes universidades convencionales, pero también interculturales, pero también tecnológicas, pero también privadas, y de cómo se vive el racismo, ¿no? Particularmente en grupos de comunidades originarias. Por aquí voy a ver si puedo presentar. Bueno, no me voy a ir a todos, sino únicamente a ciertos testimonios que quisiera presentarles. Bueno, primero en el estudio aparece que en este caso la población indígena se siente más discriminada, por ejemplo, en servicios médicos, ¿no? Dicen, es que nosotros vamos, no nos atienden primero porque no tenemos el, el, el capital económico para pagar. Después porque somos hablantes de una lengua y no podemos dar, pues con claridad, cuáles son nuestros síntomas, qué está pasando ahí, ¿no? Pero también en el transporte público, ¿no? La gente se siente discriminada y aquí viene el tema, ¿no? La escuela. Y aquí, déjenme ver si puedo hacerla grande y por qué no la puedo hacer grande. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ok. Estos son algunos testimonios que nosotros recogimos en este proyecto y, por ejemplo, algunos estudiantes decían, siempre como que me miraban feo, ¿no? Y esto lo decía una profesora. En la última clase, una profesora, no lo ponemos acá, pero se refiere a eso, en la última clase me dijo que no veía futuro en mí, ¿no? Una profesora que le dice a un estudiante, yo no veo futuro en ti, ¿no? Simple y sencillamente porque no tiene la misma capacidad. Gente que llega a la ciudad, dice, habitar la ciudad y la escuela te hace sentir y pensar que existen espacios a los que no perteneces,
y otros a los que tampoco, ¿no? Bueno, aquí está mal redactado. Pero dicen, o sea, llegas a la ciudad y la ciudad parece ser que ese es un espacio al que tú no perteneces. Tú no eres parte de ese espacio, tampoco del mismo espacio escolar, ¿no? Y decían, eres señalado como perteneciente a otra clase social. Y esto se expresa en exclusión, en bromas, en chistes, en miradas de rechazo, en burlas, ¿no? Y uno pensaría, bueno, con toda esta discusión, ¿no? Sobre la diversidad, sobre la interculturalidad y cómo cada vez parece ser que estamos avanzando y que el tema es mucho más sensible, pues no, todavía está ahí y se ven en estos, lo que yo decía, estos micro racismos, ¿no? Que son muy pequeños, parecen ser muy pequeños, pero no, ahí están, ¿no? Hay esta discriminación que es también en el caso de las escuelas, que es individual, pero también institucional y cultural, ¿no? En el caso de la discriminación individual, ¿no? Por ejemplo, alguien decía, por parte de los estudiantes, sentí que había un cierto divisionismo por el uso de mi vestimenta. Siempre de ver que soy de otra cultura, como que no se querían acercar a mí, y yo también. Creo que pues tuve esa habilidad de comunicarme fácilmente con los compañeros y sentí cierto rechazo únicamente por mi forma de vestir. Y eso lo comprobé porque cuando cambié de vestimenta, cuando empecé a utilizar otro tipo de ropa, me miraban de manera distinta y además como que ya había más socialización y todo. Esta es una entrevista de una chava de Chiapas, ¿no? Que estudiaba diseño textil y decía, yo iba a la universidad con mi vestimenta y nunca se acercaron a mí, jamás tuve compañeros, siempre era relegada, no me incluían en grupos de trabajo. Paradójicamente, cuando me quito la ropa, la ropa típica de mi comunidad, hasta entonces empiezo a ser reconocida y hasta entonces la gente se empieza a acercar a mí y empieza a hablar conmigo, ¿no? Es como de película, ¿no? Este, bueno, por aquí puedo avanzar. Siento que a los compañeros de la escuela les cuesta más aceptar que hay personas de otro tipo de condición económica. Dicen, siento yo. Me tocó muchos casos y también al platicar con otros compañeros becados, siempre es lo mismo, de que nunca te integran en equipos de trabajo o que te tratan como un poco feo solo por tu forma de vestir o de hablar, nada más. Pero también hay carreras, hay distintos tipos de carreras. Entonces me tocó hablar con varios de distintas carreras. Solo pasa en carreras como diseño, arquitectura, física, química y los demás, las más teóricas, por ejemplo, comunicación, psicología, teología, es como un ambiente totalmente distinto, ¿no? Y eso era bien importante, o sea, como hay carreras donde sí te acerca, donde hay una reflexión en torno a la convivencia y la diversidad, donde sí logran generar esta reflexión de la importancia de decir, somos culturas distintas, pero no hay problema, ¿no? Podemos encajar, pero hay carreras donde decían, no, ahí no se puede, ¿no? Bueno, esta es un poco lo mismo. Esta otra parte de hablar de la discriminación institucional, ¿no? Por ejemplo, en este testimonio decían, la universidad le da mucho peso a los estudiantes foráneos, pero estudiantes foráneos extranjeros, ¿no? O sea, gente que viene de Estados Unidos, gente que viene de Francia, hay un programa, la universidad los acoge, están ahí, hacen salidas, les dan tours por la ciudad, pero también hay estudiantes foráneos de otros estados, ¿no? De Hidalgo, de Yucatán, de Chiapas, de Querétaro, gente que viene de otros estados y decían, a nosotros, por ser foráneos, pero del país, nunca nos tomaban en cuenta y ser foráneos no solo de otros estados, ¿no? Foráneos pertenecientes a ciertos pueblos, ¿no? Entonces ahí también hay toda una discriminación institucional, ¿no? Este testimonio es de un chavo que estudiaba medicina, ¿no? Y decía, hice mi internado en un hospital privado. Se enteraron que era indígena y prácticamente los directivos del hospital y el médico de enseñanza, el director de enseñanza, fue como de, híjole, como que intentaban no mandarme al servicio de urgencias. O sea, el chavo decía, yo siempre estuve ahí, siempre estuve participando sin ningún problema. Cuando un día se enteraron que yo era de una comunidad, en ese entonces dejaron de llamarme al servicio de urgencias. Pero él dice, bueno, como yo siempre fui un buen estudiante, como siempre fui de los buenos, pues los médicos siempre me estaban solicitando, ¿no? Porque era una cuestión más allá de mi adscripción a un pueblo originario, ¿no? Pero esto es cómo la institución, no solamente la institución escolar, sino todas las instituciones están manifestando estos actos de discriminación, ¿no?
La discriminación cultural, ¿no? También decían, hay muchos chavos que dicen, primero nos invisibilizaron, llegamos a la universidad, nunca nos pelaron, jamás. Y ahora hay una hipervisibilización, tanto que dice, los medios de difusión en la universidad, los de la Gaceta, también como que dicen, no saben si de dónde vienen las instrucciones, pero dicen que cuando un estudiante se va a graduar, cuando un estudiante participa en tal proyecto, la Gaceta es fotografías, fotografías, y tráete tu ropa típica y te voy a tomar fotos y vas a salir en la primera plana de la Gaceta, y dicen, crean en nosotros una imagen sumamente folclorizada, ¿no? Entonces, la universidad está haciendo de nosotros eh, un sujeto totalmente folclorizado, ¿no? Y esa es otra forma de discriminación porque, por un lado, sí quieren visibilizarnos, pero tampoco saben cómo y lo hacen de una forma muy folclorizada. Y ahí es muy complejo porque tampoco hay formas de mediar esta situación. O sea, ¿cómo haces? Por un lado, no quieres invisibilizar, discriminar, pero por otro lado, ¿cómo haces para visibilizar sin llegar a que esto se vuelva un proceso folclorizado, ¿no? Bueno, no sé cómo voy de tiempo, me voy a adelantar aquí. Sí, 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 podemos ir cerrando, por favor. Sí, digamos como para esto, ¿no? Frente a todos estos testimonios, ¿no? O sea, recopilamos como varias frases, ¿no? Y decían, yo, en términos educativos, yo me sentía tonto o estúpido, ¿no? Decían en la escuela. No me pensaba como un estudiante, yo tenía que esforzarme más, ¿no? Todavía. Tenía inseguridad frente a lo que sabía. Otros decían, yo lloraba en las escaleras de la casa, ¿no? Hubo un momento en el que quería dejar la escuela. Yo era súper mala en matemáticas, o sea, la gente empezaba a sacar y se empezaba a autodiscriminar, ¿no? Cuando acabé el primer semestre me desanimé por completo y no podía más, me sentía mal, me empezó a ir súper mal en la escuela. Y dejo de presentar. Y lo que quiero decir es que todos estos testimonios hay una forma de racismo y de discriminación, ¿no? Fuera de la escuela, pero la escuela no es una burbuja que está ahí donde nos protegemos y no estamos exentos de esto. Es como todo este racismo y toda esta discriminación que se da fuera de la escuela es arrastrada a este microcosmos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí queda pendiente, es un tema de la escuela en todos los niveles, seguir trabajando y seguir hablando de esta riqueza, de la importancia de la diversidad, pero también cómo tiene que ser desde cambios sustanciales, ¿no? Desde cambios curriculares, ¿no? Donde se empiezan a insertar conocimientos históricamente invisibilizados, ¿no? Y ahí le paro, porque hay mucho que decir, pero más a ratito le seguimos. Mil gracias, Yasmani, mil gracias. Sí, es que se emociona uno, pero ahorita le entramos con mayor detalle. Quisiera aprovechar la oportunidad de que ya llegó Isaura para presentarla y bueno, seguimos el orden que habíamos establecido, primero los dos caballeros y luego las dos damas, pero aprovecho para presentarla. Isaura Matilde García Hernández, mujer ñusabi, o sea, mixteca, pero es en realidad ñusabi, perteneciente a la comunidad de San Andrés Montaña en Silacayapan, en Oaxaca, nacida en Guadalajara. Estudió psicología en el ITESO y como universitaria coordinó la asamblea de estudiantes provenientes de las comunidades indígenas, comunidades rurales y zonas populares con el proyecto Unisol, Universidad Solidaria. En 2013 participó en el programa de liderazgo para jóvenes indígenas de la Universidad de las Américas Puebla y el diplomado para fortalecer el liderazgo de mujeres indígenas por la UNAM y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Notarán que estoy queriendo ir rápido porque es mucho lo que hay que decir. En 2013 también inicia junto con otros compañeros y compañeras el proyecto HUE, que es un proyecto fascinante, precursor, al menos en México, jóvenes indígenas urbanos. Ha formado parte de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, el curso de alta formación para mujeres lideresas por el Instituto Liderazgo Simón de Beauvoir. Actualmente es doctorante en Ciencias de la Salud Pública por la Universidad de Guadalajara y nada más y nada menos que directora general de la Comisión Estatal Indígena del Gobierno del Estado de Jalisco. Razón de más para agradecerle que nos acompañe. Mil gracias, Isaura. Pero sí, la dejamos al final para que sea el cierre con broche de oro. Y en este momento le pasaríamos entonces el micrófono pues a Gonzalo para que nos haga sus aportaciones sobre discriminación y educación desde la experiencia argentina. Gonzalo, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muy agradecido por la invitación y por participar de este espacio donde podemos
reflexionar, problematizar y sobre todo generar acciones para revertir situaciones de discriminación en la educación. Retomo lo que dijo Yasmani del lugar de enunciación en el que me posiciono para llevar adelante esta presentación, este convite, ¿no? Y bueno, es sumamente interesante cómo Yasmani menciona esta idea de la zona del no ser. Yo soy de Argentina y estoy viviendo y estoy hablando del norte de Argentina, que es una provincia donde limita con otros países como Bolivia, donde también somos sujetos históricamente invisibilizados, oprimidos y subordinados, ¿no? Y desde este lugar es que también he accedido a la educación, ¿sí? He pasado por diferentes instancias de procesos de escolarización, donde a la discriminación también, como dice una colega, no me la contaron, sino que uno la vivió en carne propia, ¿no? Y esto tiene que ver, como también mencionó Yasmani, por las matrices culturales, ideológicos, hegemónicas que tiene Argentina, que se encuentran instauradas y enraizadas no solamente en el ámbito externo a las escuelas, sino también al interior de ellas. Entonces, esta idea de pensar en la discriminación también implica pensar en ese sistema de clasificación que se ha conformado históricamente, y que de alguna u otra forma responde a apostar a una creencia negativa, ¿no? sobre el origen social, la apariencia física, la religión, la pertenencia étnica, y sobre todo cómo también esas representaciones estructuran ciertas prácticas de exclusión mediante acciones concretas, ¿no? Como el rechazo, la negación y la invisibilización, hablando en un sentido social. Mi área temática de estudio en el doctorado es Juventudes Indígenas y Rurales y Educación Superior, y yo particularmente trabajo con una comunidad indígena por mi pertenencia identitaria a esa comunidad, y bueno, trabajo en escenarios de la educación superior. En la educación en sí mismo se presentan diversas experiencias de discriminación con prácticas, ¿no? Y con discursos que se asientan mayoritariamente hacia un grupo minoritario, ¿sí? Por ciertas condiciones étnicas, por ciertas condiciones sociales, condiciones de género, y que esto lleva a que se legitimen un cierto tipo de discriminaciones, como recién lo decía Yasmani, ¿no? De carácter simbólico, cultural, donde, bueno, se termina reforzando también una idea de un orden social que se encuentra apoyado por un racismo desigualitario, ¿no? Entonces, en este aspecto, en la provincia de Salta, donde yo estoy, y también en Argentina en sí mismo, el color de piel, la textura del pelo, la vestimenta, así como también las marcas lingüísticas que uno tiene, las costumbres culturales, operan como atributos inferiorizados, ¿no? Asociados a su vez a características intelectuales, como decía recién, Yasmani, y morales de las personas y de los grupos de pertenencia. Entonces, esto también es algo que se repite constantemente al interior de las instituciones educativas, como también fuera de ellas. En las escuelas, y digo, aquí tenemos un sistema educativo conformado por un nivel inicial, primario, secundario y superior, la discriminación de alguna u otra forma se enraiza en las interacciones cotidianas, y al ser enraizado o naturalizado, contribuye a esta idea como dice una compañera colega, de inferiorización social, que se expresan en adjetivaciones incluso de autohumillaciones, ¿no? Entonces, ciertas nominizaciones, como por ejemplo colla, que se utiliza de una manera despectiva a este grupo pertenencia étnica, ser negro, ser bajado del cerro, operan constantemente en la socialización de los sujetos dentro de las instituciones educativas, contribuyendo a esta producción y reproducción de formas de desprecio, ¿no? Entonces, la discriminación que se puede basar a partir de ciertas tipificaciones, como marcas corporales, como la condición étnica, o incluso, que es lo que yo trabajo, que es la estigmatización territorial, devela el sentido más profundo de las creencias implícitas, ¿no? Sobre, en este caso, estudiantes indígenas, estudiantes rurales, y cómo también estas marcas muchas veces se interiorizan dentro de los estudiantes de modo inconsciente, y que, bueno, operan como autoestigmas, ¿no? Al igual que Yasmani, me gustaría compartir también ciertos testimonios o fragmentos de estudiantes, que en este caso que yo tuve contacto, que estudian en la educación superior y que se desplazan territorialmente, ¿no? para asistir a este establecimiento.
estas ideas de autoestima son miradas que atraviesan constantemente estudiantes durante su proceso de formación, ¿no? Y de alguna u otra forma, estas miradas también cristaliza o profundiza las relaciones de disparidad que existen, ¿no? A partir de ciertas configuraciones, en este caso puede ser identitarias, y de las posiciones que ellos mismos le otorgan por habitar ciertos espacios educativos. Por ejemplo, un testimonio de una estudiante que me interpela mucho, dice, son re mal vistos, y hace alusión a los y las estudiantes que provienen del interior, es decir, que se desplazan territorialmente para asistir a una carrera, en este caso a nivel superior, y yo siento así porque yo lo pasé, dice, vas a exponer y todos se te ríen, y no sé con qué necesidad, o sea, a mí me dañó mucho, con qué necesidad si yo no conocía a nadie, o al menos respetar a las personas, escuchar, pero sí, siento que somos muy mal vistos, incluso ya lo veo como muy común, yo tengo en mi grupito que todos somos del interior y nos jodemos cuando no los de tal lugar hablando así y ya bromeas así. Entonces, este testimonio da cuenta de que la pertenencia a un lugar de origen, que no sea la ciudad en este caso, también conduce a que las personas puedan transitar por situaciones de desigualdad y de discriminación, ¿no? Entonces, por ahí uno piensa que el ingreso y la estadía, en este caso de jóvenes que se desplazan territorialmente, que son comúnmente llamados como del interior, en la educación superior, también desencadena diversas miradas en torno en la misma comunidad educativa, ¿no? Y también las imágenes y las concepciones sobre esta población se asentan mayoritariamente a una visión dual, donde en este caso la marca étnica o el lugar de procedencia actúan para delimitar pertenencias o ciertas pertenencias y ciertas diferenciaciones. Entonces, también la discriminación se basa por esta idea de los estereotipos territoriales, y cómo muchas veces estos estereotipos territoriales también tipifican o tipifican a estos sujetos como rurales, como pertenecientes a un grupo subalterno o una subcultura. Entonces se ponen de alguna u otra forma de manifiesto uno de los condicionantes que también operan al interior de ellos, de los estudiantes, que tiene que ver con estos procesos de autoexclusión, ¿no? Que conducen a que estos miembros, estos jóvenes, estas jóvenes, se consideren a sí mismos o piensen que hay ciertos tipos de educación que son inaccesibles para ellos, para ellas, por el simple hecho de pertenecer a un determinado grupo social o por tener ciertos conocimientos que les son ajenos, ¿no? En este caso, a lo que se encuentran presentes dentro de la ciudad. Entonces, en la educación en sí misma prevalece un modelo hegemónico, y digo esto porque no solamente sucede en la educación superior, sino también sucede en la educación primaria y secundaria, y en el norte de Argentina se viene trabajando muy fuertemente esto, ¿no? De cómo la educación y al interior de las instituciones educativas prevalece un cierto modelo hegemónico, ¿no? De cultura, de ideología, que de alguna u otra forma impone o invisibiliza formas de sentir, forma de ser, forma de estar, ¿sí? Por parte de estudiantes, en este caso particularmente de estudiantes indígenas, estudiantes rurales, que de alguna u otra forma aumentan desigualdades de oportunidades, ¿no? Si lo pienso en esta idea de la discriminación focalizada o anclada a la cuestión identitaria, los espacios educativo urbano, en este caso en el que yo estudio, hay ciertas marcas que se encuentran redefinidas, ¿no? Según las prácticas culturales, por ahí, las pertenencias de determinado pueblo, y que se encuentran en contraste con relaciones globales, contemporáneas, que de alguna u otra forma también influyen en la vida de los sujetos. Entonces, dentro de esta idea de discriminación identitaria, podemos ver también cómo los jóvenes, las jóvenes, transitan por distintas confrontaciones y negociaciones en dinámicas que son cambiantes y complejas, y que entran en contacto a partir de las variaciones sociales y culturales con las que se enfrentan dentro del pueblo en el que salen, es decir, de su lugar de origen, en conjunto con otro nuevo escenario que son la ciudad, por ejemplo, la urbe. Y acá también me permito retomar el testimonio de una estudiante que dice: cuando yo vine acá, es decir, a la ciudad a estudiar en la universidad, era demasiado colla, y colla es
aquí en la provincia, en el norte de Argentina y el sur, bueno, de Bolivia, es también una comunidad indígena, pero colla se lo utiliza en un sentido, en un término despectivo, ¿no? De un menosprecio. Entonces ella dice, yo me sentía demasiado colla, hablaba muy feo, imagínate, me crié con mi abuela, había términos que eran horribles y lo usaba. Acá llegué y me acuerdo patente, nunca me voy a olvidar que cuando tuve que exponer por primera vez en la universidad, expuse y todo un aula se rió de mí por cómo yo hablaba. ¿Sí? Te juro por Dios que se rieron de mí, yo bajaba la cabeza y ese trauma me duró mucho, todo ese año. No quería hablar con el profesor, le escribí un papel expresándome y después tuve compañeros, amigas que me decían que no podía hacer eso y me comenzaron a educar. ¿Sí? Después dice, muchísimos cambios tuve que pasar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, la forma de comer, porque te juro que no sabía comer como una persona decente, no sé, masticaba horrible, no manejaba los cubiertos. Bueno, gracias a Dios y a la Virgen tengo mis amigos que son muy buenos, me ayudaron muchísimo, me decían que esto se maneja así y así, la verdad que le agradezco un montón, me gusta que me enseñen, por ahí me dicen no se dice así, bueno. Entonces, esta cuestión, acá es posible como problematizar también cómo los jóvenes, o particularmente esta joven, ¿no? Enfrenta en el escenario universitario, en este caso urbano, una paradoja, ¿no? De seguir reproduciendo sus prácticas o ciertos grupos culturales, prácticas culturales que provienen del lugar de origen, o abandonarlos ante la discriminación que enfrenta en la ciudad, en este caso por su condición rural, étnica, social, etc. Entonces esta situación de alguna u otra forma también es producto de los vínculos y de las interacciones que suceden, ¿sí? Que pretenden de alguna u otra forma modelar una forma de ser y actuar en las juventudes, y pues que ellos y ellas en este caso se relacionan con otros sujetos y también por ubicarse o por encontrarse situados en espacios al desplazarse territorialmente, ¿no? En este caso, la joven dice que, y esto es un poco también lo que planteaba Yasmani, que abandonar ciertas prácticas culturales no es algo que se negocia, ¿sí? Sino que lo que se suele encontrar es que a partir de la apropiación de ciertos elementos culturales, en este caso de la ciudad, de la urbe, como la adquisición y uso de cierta vestimenta, el mostrarse de una determinada forma, una determinada forma de ser, de pensar, de actuar, es que los jóvenes, en este caso, que transitan este tipo de discriminación, logran camuflarse dentro de las ciudades y en este caso de la universidad, ¿no? Entonces, de este modo, estos modos de proceder, de alguna u otra forma les impide también ser marginados, discriminados, excluidos, y, bueno, y evitando también procesos de racismo, ¿no? Entonces hay una construcción de un otro estigmatizado en la educación en sí mismo, donde esta idea de la alteridad de un otros y un nosotros justifica, ¿no? la imposición de una cultura hegemónica moderna. Esta idea de la discriminación racial, donde el otro, que porta ciertas características a la hegemónica, por ejemplo, moderna, que constantemente demarca a un otro como un extraño, como un peligroso, inferior, ¿no? Por lo que queda incluso inhabilitado por su plena aceptación social, es algo que constantemente dentro de los escenarios educativos debemos de empezar a problematizar, ¿no? Y no solamente tiene que ver con las prácticas, sino también con los discursos que se operan al interior de ella, ¿no? Y en este sentido creo yo que las lógicas con las que se mueve o con las que se moviliza el sistema educativo, hablo particularmente de la sociedad argentina, se encuentran tan impregnado y tan impregnado de una discriminación racial, donde se legitima constantemente procesos de exterminio, de invisibilización y de subordinación, ¿no? A distintos pueblos, a distintos grupos minoritarios, y que no responde a ese modelo de sujeto blanco, de sujeto europeo, ¿no? Entonces, creo yo que hay una discriminación necesariamente racial que articula, ¿no? Estos actos de diferenciación negativa y un ejercicio de exclusión que resulta necesario no tan solo pensarlos en términos teóricos, sino también apostar a instancias de trabajo donde verdaderamente se reviertan situaciones iniciales y que se empiece a pensar en una sociedad o en otros mundos posibles donde verdaderamente quepan esos otros marginados, excluidos, y donde a partir de esas experiencias, esas ideas, también se empieza a empezar a construir otro tipo de vinculación, ¿no? Algo que quizás
venimos reflexionando de la academia, pero que también venimos llevando acciones o políticas o programas afirmativos que tienden a revertir estas situaciones iniciales. Sí consideramos que es un proceso que lleva tiempo, ¿sí? Por más que ya venimos trabajando con esta discriminación de hace años, es lo que también se ha instaurado en nuestra colonialidad de ser, que tiene que ver incluso con cómo nos miramos frente a un otro, contra una otra. Y yo creo que ese es el primer paso que también tenemos que empezar a pensarnos, ¿no? Sobre desde qué lugar yo estoy hablando. Por eso me parece sumamente importante que Yasmani, y bueno, incluso yo también retomo sus palabras, nos pensemos en el lugar de enunciación en el que estamos hablando, en el que estamos compartiendo cierta experiencia, porque de alguna u otra forma esta cicatriz o estas marcas de inferioridad por las cuales uno ha transitado tiene que ser también ese motor o ese empuje para que generemos acciones y acompañemos a una nueva generación que quizás también viene con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de forma de ser y actuar, y que postula otras formas de trabajo también en el ámbito, en este caso universitario, o en la educación en sí mismo, ¿no? Lamentablemente seguimos pensando a la discriminación como algo que se encuentra naturalizado, ¿sí? Pero en la medida que empecemos a apostar a la formación, en primer lugar, de sujetos reflexivos, de sujetos críticos que tiendan a aferrarse a un posicionamiento, a una idea, de apostar a la no discriminación en las aulas, es quizás la idea o la proyección o la utopía de poder pensar en otros escenarios posibles donde quepamos todos y todas, ¿no? Entonces, un poco compartirles estas experiencias, estas reflexiones que vengo transitando, que no son reflexiones individuales, sino que son reflexiones que condensan las miradas, las perspectivas, las voces de sujetos en el que nos hemos encontrado muchas veces invisibilizados, nos hemos encontrado con estas marcas de inferioridad, pero que de alguna u otra forma son el empuje también para apostar a un tipo de militancia que tiene que ver con la académica, y también una militancia que tiene que ver desde el lugar en el que ocupamos en diferentes escenarios, ¿no? En nuestro pueblo, en otros pueblos, en ámbitos no formales, bueno, y que se viene llevando adelante, por lo menos en Argentina, y particularmente en el norte de Argentina, de diferentes instancias de trabajo que apuestan a la construcción de otros mundos posibles, ¿no? Un poco esa es la presentación, lo que tenía para compartir. No sé cómo estoy de tiempo. Bueno, agradezco la No, invitación una vez más, y bueno, vamos a seguir reflexionando. justo, muy bien medido, Gonzalo. Muchas gracias. Y muy ilustrativo, pues hay testimonios y hay pues narraciones que lo llenan a uno pues de tristeza, de coraje, de muchas otras cosas, eh, y que finalmente es algo que tenemos que ir destruyendo poco a poco. Bueno, para no llevar muy tiempo yo, porque se trata de que hablen más bien nuestras invitadas, invitados, pues sin más, le pasaría la pelota a Carla, por favor, para que nos hagas favor de compartirnos acerca de la experiencia mexicana, la experiencia ITESO, y tenemos más o menos 15 minutos. Sí, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues hablando y confrontando más este tema, ¿no? Que es tan interesante y sobre todo tan latente para, no solo para los estudiantes, sino para toda la sociedad, porque pues es parte, ¿no? De la sociedad completa lo que estamos viviendo, estos temas de discriminación. Sin embargo, la postura que invito a tomarla, pues en este sentido, pues viene a partir de, pues, de este estudio que he hecho de los estudiantes indígenas universitarios en una escuela, en una universidad convencional, hablando propiamente del ITESO, pues, que implica pues varias circunstancias interesantes en relación a mi tema inicial fue diálogo de saberes, pero que claro que tiene puntos de confrontación en relación a la temática de la discriminación, porque los relatos y las historias de vida que los muchachos van teniendo en el camino durante este proceso, que fue aproximadamente de 2 años de estudio, pues fue interesante ver cómo los chicos iban descubriendo a sí mismos estas miradas de cómo se ven ante los otros, cómo se ven ante la institución
y cómo se ven a sí mismos también durante estos procesos de convivencia, que esto es importante. Bueno, pues antes de relatar también un poquito, como Yasmani ha abierto también la mesa desde el lugar de enunciación, ¿sí? Porque también quiero mostrar algunos casos, algunos comentarios de los mismos estudiantes indígenas en relación a estas convivencias en un espacio académico convencional. Quisiera pues hacer referencia a algunas estadísticas que competen pues a esta conciencia en cuanto a las prácticas de discriminación y que podemos a lo mejor contextualizar un poco la visión mexicana, ¿no? Bueno, pues como ya sabemos, en este siglo por primera vez estamos hablando de discriminación en México, ¿sí? A partir de este siglo en adelante, oficialmente no se reconocía anteriormente. Los discursos gubernamentales eran incapaces de reconocer y asumir políticamente que varias de las desigualdades sociales que nos marcan como nación eran el resultado directo de la exclusión sistemática de ciertos grupos sociales. Entonces, de aquí viene pues la conciencia, ¿no? De las prácticas de discriminación, que implica reconocer las distintas formas de la discriminación en nuestra vida cotidiana o en el área educativa, en nuestro caso, ¿no? Que pueden existir actos de discriminación naturalizados a nivel sociocultural. Es por esto que las reflexiones sobre este término de discriminación es muy importante hablar de la palabra, ¿no? De este léxico, de cómo lo utilizamos, porque muchas veces lo utilizamos como de una forma muy personal, en donde pensamos que estos sentimientos personales frente al otro pueden ser actos de discriminación, pero vamos tratando esta situación desde la parte más profunda, ¿no? Hablando la relación entre personas de una forma simétrica, desde una perspectiva política, desde los discursos, desde los discursos gubernamentales, políticos, los discursos institucionales y los discursos también que se generan dentro del salón de clases, ¿no? En este sentido, la perspectiva de la discriminación que se toma, pues es más social, más sociocultural, y que data de discriminar es tratar a otro u otros como inferiores, y esto en razón de alguna característica o atributo que no resulta agradable para quien discrimina. El color de la piel, como ya lo mencionaba anteriormente, la forma de pensar, el sexo, la discapacidad, etc. De esta manera, si alguien es considerado inferior por ser indígena, mujer, homosexual, tendremos que decir que está siendo discriminado, ¿no? Entonces, bueno, pues estas relaciones asimétricas hablan de una verticalidad que, como habíamos dicho anteriormente, muchas veces está dentro de los discursos y también se generan en las prácticas de la convivencia. Hablando propiamente de México, ¿sí? La encuesta nacional sobre la discriminación en México de 2010, que elabora el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, indica que el 23% de los habitantes del país no estarían dispuestos a vivir con alguien de otra raza o con una cultura distinta. Del 55% de mexicanos que admiten que en México se insulta por color de piel, el 11% justifica las agresiones afirmando que los indígenas son pobres porque no trabajan lo suficiente. Por otra parte, 20% de mexicanos se siente disgustado con su tono de piel y 24% se han sentido discriminados por su apariencia física y 5.5% consideran negativo que la sociedad está formada por gente de fenotipos distintos. A ello se suma un análisis de la Universidad de Texas que reveló cómo los mexicanos de la piel más oscura tienen 57% menos oportunidades de asistir a la universidad en comparación con los de tez blanca, lo que condiciona sus opciones de trabajo a actividades como empleados domésticos, obreros, choferes y guardias de seguridad. La discriminación por racismo prácticamente no se denuncia en el país, sin embargo, tampoco se disponen de mecanismos legales que sancionen a los infractores de acuerdo con
el presidente de la CONAPRED. Bueno, pues estas cifras creo que son muy importantes, ¿no? En relación de posicionarnos en un sentido más cuantitativo para poder identificar cómo nos comportamos socialmente en referencia al genotipo, ¿no? Color de piel, nuestras procedencias culturales, etcétera. Si estos factores impactan socialmente, ahora imaginen también específicamente hablando de la educación superior, ¿no? La educación superior, especialmente hablando en México, pues claro, que ha tenido una distancia epistemológica entre los conocimientos culturales propios de los pueblos originarios y el conocimiento científico disciplinar de las academias. Esta distancia también se arraiga en la historia de la educación superior en América Latina, que se ha caracterizado por su origen, naturaleza y evolución histórica como un sistema que no fue pensado para estudiantes indígenas, en este caso, ¿no? Particular, sino con modelos educativos articulados a los esquemas y saberes europeos. Bueno, pues esto nos lleva a entender cómo especialmente cuando se habla de México y su diversidad cultural indígena, existe una multiplicidad de factores sociales y culturales que entran en juego en la inserción y permanencia del indígena en la educación superior. Y estos tienen que ver también propiamente con los espacios de las escuelas que muchas veces cuando estamos específicamente hablando de escuelas convencionales, pues estamos hablando de elementos que se posicionan verticalmente en dificultades académicas y las formas de convivencia con los estudiantes, ¿no? Y adicionalmente modos de comunicación, representación cotidiana, modelos educativos universitarios, etcétera, que ya van conformando estas diferenciaciones y estos modos de convivencia que son exclusivos para unos cuantos. Bueno, pues entrando ya un poco más en cuanto a estas luchas discriminatorias propiamente dentro de las universidades, pues hablaríamos que no implica solo cubrir los huecos en una institución, es decir, hacer actividades propiamente culturales que son, que muchas veces las instituciones las promueven, ¿no? Que vamos hablando de una semana cultural, ¿no? O la semana, no, sino que actividades, estas actividades muchas veces no van a la profundidad del problema, sino es un cambio, sino implicaría un cambio de relaciones de poder, un cambio de nuestros esquemas, nuestras estructuras y nuestras conformaciones epistémicas que tenemos en la relación con los otros, ¿sí? Bueno, pues yéndonos propiamente, porque yo sé que el tiempo apremia, en estos casos propios, ¿no? Hablando un poquito de esta investigación en cuanto a los estudiantes indígenas universitarios, que conforme iban entrando, iban su proceso también de poder convivir, no solo con la convivencia con los otros, sino también con estas estructuras cognitivas, académicas, que también conforman espacios de discriminación, cuando no el saber indígena no se dialoga con el saber científico, ¿no? Sino que se impone y esto conforma también una exclusión, ¿no? Entonces, ante esto quiero presentar cómo los muchachos, ante este tema de la discriminación, cómo se veían, cuáles eran estas circunstancias o estos discursos que hacían cuando platicaban conmigo en este proceso y sobre todo desde su inserción en la universidad, desde su confrontación con la institución y con lo que ellos llaman, pues, que es también la relación con los mestizos, ¿no? Por ejemplo, desde una situación institucional, ¿no? Hablando del convenio que ofrece la institución para que ellos empiecen a adaptarse a la institución y empiecen a tener, pues, una relación con lo académico. Había un alumno que dice, dice, mi visión
mi visión es estudiar, tengo que estudiar. Y pues dije, voy a aprovechar el convenio que me ofrece la universidad y pues me vine. Y no conocí a nadie, pues sí estuvo muy difícil empezar. Y él mismo dice, estaba muy complicado quedarse aquí porque te tienes que relacionar con personas de diferente contexto, como se podría decir, con diferentes ideologías, pues es muy difícil adaptarse. Bueno, a mí me costó mucho, porque a veces me veo en necesidades muy difíciles, no me entienden, no me comprenden quién soy. Por ejemplo, digamos, en lo económico, a veces en la salud, a veces te sientes mal con las presiones de la escuela y aparte tienes que trabajar porque nadie te apoya. De todos modos, tienes que trabajar y estudiar. Siento que mi aprendizaje va muy lento a comparación de mis compañeros porque ellos saben más que yo. Bueno, desde esta perspectiva parecería que él mira estas dificultades, estas diferenciaciones que hay, ¿no? Dentro de la escuela y cómo él no se siente comprendido ante la diversidad, ¿no? Al principio. Y luego también otro compañero dice, también con los compañeros se me dificultó porque ellos nada más se juntan en grupitos, solo entre ellos. Y luego continúa, dice, yo me integré, dice, ok, esto es importante también. Algo importante es al ver que los grupos o sus compañeros pues hacían estas divisiones entre aquellas estudiantes que de procedencia indígena, porque ellos o ellas ya tenían sus grupos. Entonces, para poder romper con estas lógicas, estos estudiantes indígenas tienen que hacer el esfuerzo de integrarse con ellas. Entonces, con las personas. Entonces dice, yo me integré con ellas porque llegó un momento en que dije yo enfrente de todo el grupo, que nomás los mestizos se juntaban con los mestizos y a nosotros nos hacían por un lado. Ese es el comentario que dije dentro del salón de clase. Dice, porque haz de cuenta que yo vivía con otra compañera que también era como yo, pero ella se salió casi a la semana porque no se sentía comprendida. Estaba en mi misma clase. En el momento de hacer el primer día de trabajo en equipo, nomás nosotros nos quedamos fuera. Bueno, pues esto hablamos de una convivencia dentro del aula, ¿no? Y esto habla mucho de cuáles son como estas estructuras cognitivas con las que se va jugando en la escuela y se van reproduciendo también en un sentido de no abrirse a la diversidad y de discriminar. Hay otros pasajes interesantes donde se habla también de esta inserción. Otro estudiante indígena dice, llegué entonces y no conocía a nadie entre la universidad. Y pues como veía un ambiente muy diferente al que hay en Palenque, en este caso un chico de Palenque, ahí somos grupos de personas, de comunidades que tenemos las costumbres de estar ahí, de convivir de todo y con todos. Y cuando llegué a la universidad me sentí muy diferente. Sentí que no podía convivir con todos, de una comunidad que se viste diferente, que se identifica como un pueblo, a una universidad en donde no me sentía identificado. Me comencé a sentir solo. De menos hasta ahorita traigo ese problema. Llevo 2 semanas de dolor de cabeza. Es un problema que traigo y muchas cosas. Bueno, pues esto es otra situación, ¿no? El lugar de enunciación, como nos hablaba Yasmani, nos abre esta perspectiva de ver cómo ellos en este proceso de inserción se sienten excluidos, discriminados, porque también este estudiante también me platicaba que él se sentía así, o sea, no era tanto que les dijeran que tenías un tanto color de piel o una forma de hablar peculiar porque no conocen muy bien la lengua, sino que ellos mismos se atribuían
que era por eso lo que los discriminaban, ¿no? Que los excluían en este proceso. Bueno, pero hubo también comentarios muy interesantes en relación a que la escuela misma pretendía ayudarlos, ¿sí? Les ofrece ayuda, les ofrece escuela, les ofrece educación. Dice, pero ellos señalaban que además de que la escuela les daba esta oportunidad de ingresar, ellos se señalaban las diferencias, o sea que ellos se sentían que al principio ellos se sentían como cualquier persona en el mundo, pero cuando entraron a la universidad es cuando ellos empezaron a identificar las diferencias, la exclusión, la discriminación y que empezaron a denominarse como indígenas. Antes ni siquiera lo tenían como en la mente, ¿no? Esto es interesante. Perdón, Carla, que te interrumpa, ya tenemos que ir cerrando. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que son mucho que compartir y pues ya nada más es para cerrar, creo que es interesante hacer una mirada introspectiva en cuanto a estas cuestiones, ¿no? Una mirada crítica y en relación a estos estudiantes indígenas, cómo ellos van adquiriendo muchas herramientas del conocimiento de sí mismos, conocimiento cómo lo ven los otros, cómo lo ve la institución, pero asimismo ellos construyen prácticas para poder disociar estas relaciones de discriminación. Esto es lo que puedo compartir por el momento. Súper, mil gracias, Carla. Perdón, me toca ser el malvado y sé que nos picamos y empezamos a decir cosas súper interesantes, pero el tiempo es verdugo y bueno, pues ni modo, me toca ser el malvado. Pero en esta ocasión voy a ser el bondadoso o el bueno, porque me toca darle la palabra a Isaura García, quien nos va a compartir, esperemos, que en poco tiempo, pero con mucho jugo, sus experiencias como estudiante, como fundadora de Hue, como analista de todo esto y hasta, si me atrevo a a extenderme un poco de más, como comisionada estatal. Entonces, creo que tenemos un combo bastante potente para cerrar. Por favor, Isaura. Sí, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. Digo, mucho gusto, Gonzalo, no tener la oportunidad de compartir un espacio contigo, pero con los compañeros Yasmani, Carla y Juan Carlos Silas, pues ya tenemos la oportunidad de compartir y de convivir y de vernos, ¿no? Bien, como bien decían, digo, son reflexiones muy interesantes en la parte de que son cosas y conceptos muy pocos mencionados y muy delicado de hablar, ¿no? Porque nos trastoca a todos por igual, a todos, tanto al discriminado o al racializado o a la persona que discrimina o la persona que racializa, ¿no? Y entonces digo, eso ha sido un tema, como lo menciona muy bien Carla, del último ciclo, donde aparte de, digo, yo como perteneciente a un pueblo originario y como tenemos este contexto de los pueblos originarios, cómo hemos sido racializados o discriminados por nuestro ser indígena en este caso. Si bien lo comentó el profe Juan Carlos, pues precisamente como parte, digo, me identifico y me representa mucho lo que compartía Carla, porque pasé por ese proceso personalmente, ¿no? De ser una estudiante en una escuela privada, convencional, donde mi identidad a lo mejor era invisible, ¿no? Y también mis conocimientos como perteneciente a un pueblo indígenas invisible, porque tocaba conocer otro conocimiento muy fuera de mi contexto, muy fuera de lo que nosotras queremos o quería, ¿no? Por ejemplo, yo desde la psicología. Después, desde el colectivo, y digo, a partir de esas reflexiones de discriminación y racismo muy invisibilizado, muy inconsciente, como lo decía Gonzalo, muy inconsciente también es el tema y también muy internalizado, ¿no? En nosotros, en nosotras como pertenecientes a un pueblo originario. Pero para hacerlo consciente y externarlo, creo que pasamos nosotros y nosotras un proceso de reflexión
muy profunda para empezar a identificarlo y hacerlo consciente, ¿no? Y eso nos lleva precisamente a iniciar con otros jóvenes en su momento, otras juventudes indígenas de su momento hace aproximadamente 9 años, cuando dijimos, es que estas cosas no son, no nos deberían de pasar, deberíamos de reflexionar, deberíamos de hacer cosas para empezar a visibilizar estas acciones, estas cosas que nos están lastimando y son elementos muy, muy difíciles y que lastiman profundamente, como lo decía Carla, ¿no? Hasta el nivel fisiológico y psicológico. Después, este proceso de identificar cómo el racismo y discriminación ha sido también ideológico, ¿no? Que es ideológico y además histórico, ¿no? Cómo combatir o contrarrestar un proceso ideológico histórico, pues es un gran reto impresionante para cada uno de nosotros y nosotras que empezamos a reflexionar o empezamos a mencionar lo que es la discriminación y el racismo, ¿no? Entonces, ante todo un panorama sistemático también, porque reconocemos que es un racismo, discriminación sistemático, ¿no? Histórico, ideológico, es como un mundo de cosas que decimos, ¿cómo vamos a contrarrestar todo eso? Y entonces, ante esas reflexiones de un grupo de jóvenes estudiantes universitarios en un contexto, como lo describía Carla, cómo combatir o contrarrestar. Sabíamos que combatirlo era un gran reto, pero sí contrarrestarlo, podríamos empezar por eso, es convocar a otros jóvenes que tenían este mismo proceso que nosotras y nosotros para impulsar a contrarrestar con varias acciones para contrarrestar la discriminación y el racismo, ¿no? Y así se juntó y se creó un grupo de jóvenes que es HUE, Jóvenes Indígenas en su momento universitario, porque todos éramos universitarios, todos y todas, y ya después pasamos a reflexionar sobre otro componente y otro contexto muy particular que estábamos viviendo, el ser urbano, ¿no? Como estudiantes indígenas en un contexto urbano, porque no es la misma experiencia que nosotras vivimos en un contexto urbano que en un contexto rural. ¿Por qué? Porque en un contexto urbano, las personas que vivimos en un contexto urbano, vivimos más marcadamente el contexto de discriminación y racismo que los que no vivieron en el contexto urbano. Porque en el contexto rural se vive la identidad, a lo mejor la discriminación sí se vive y todo mundo, todos ustedes y yo y otras personas vivimos la discriminación, pero el racismo no, porque el racismo está más vinculado o más cristalizado con el tema del color de piel, ¿no? Entonces empezamos a hacer esa diferencia de las particularidades de experiencias en un contexto a poblaciones indígenas, en un contexto urbano y en un contexto rural, ¿no? Entonces eso nos marca también una gran diferencia de cómo el racismo y discriminación lo vivimos nosotras, en lo particular en un contexto urbano, donde el contexto urbano, por todo el proceso ideológico e histórico internalizado, pues el contexto urbano no está diseñado para vivir una diversidad cultural, una diversidad lingüística o vivir tu identidad indígena. Porque en la ideología social mexicano histórico, los pueblos originarios vivimos en un contexto rural, ¿no? Y todavía ese pensamiento se sigue predominando hasta la actualidad, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, como nosotras y nosotros, que es el grupo de HUE, Jóvenes Indígenas, en vez de universitario, cambiamos al contexto urbano, HUE, Jóvenes Indígenas Urbanos, porque desde ahí vamos a hablar, desde ese punto vamos a reflexionar y desde ahí podemos hablar de muchas cosas. Y desde ese espacio también como nosotras y nosotros criticábamos y también utilizamos mucho dos conceptos, la crítica y la autocrítica como un proceso de construcción ideológico y de contrarrestar un proceso de construcción ideológico, ¿no? Críticos porque identificamos en cada elemento, ¿no? En cada acción, de cualquier persona, ¿no? De instituciones académicas, instituciones de políticas, en otras instituciones, en cualquier espacio, hasta organizaciones o personas o incluso académicos. Siento que nosotras mismas nos hemos formado en el proceso académico, ¿no? Como desde el proceso académico también hemos sido críticas de cómo
nos estamos formando y bajo qué ideología nos estamos formando, ¿no? Entonces, desde ese momento hemos sido críticas y autocríticos, y digo, nosotros y nosotras, porque somos mujeres y hombres las que conformamos ese colectivo, y bueno, cómo llegamos a una etapa también de abrir espacios. Si no hay espacio para nosotros y nosotras en la ciudad, pues nosotras nos toca abrirlo, porque no vamos a esperar que otros y otras lo abran por nosotros, ¿no? Y así fue como el grupo caminando y acompañando esta ideología de crítico y autocrítico, y también tener muy sensibles y ser muy sensibles en el tema de discriminación y racismo, por lo que vivimos en lo personal y por lo que la imagen que se vive o se trastoca a otros grupos, pueblos indígenas en un contexto de la ciudad, ¿no? Y bueno, ese es lo que nos llevaba como ideología en el grupo de HUE, Jóvenes Indígenas Urbanos, que todavía seguimos caminando, no con la misma intensidad de hace 8 o 9 años, pero seguimos caminando con esa ideología. Y después, ¿qué pasa cuando su servidora pasa a pertenecer a un espacio de servidora pública del gobierno del estado de Jalisco, ¿no? Ahora como titular encargada de la Comisión Estatal Indígena, una dependencia encargada a nivel estado de Jalisco a atender a poblaciones indígenas del estado de Jalisco, que también pasa a ser un gran reto y reconocimiento, porque de hablar de poblaciones indígenas en un contexto urbano, pasamos a hablar de un contexto de pueblos indígenas a nivel estatal, ¿no? Donde no nada más hay población indígena urbana, sino que también hay población indígena originaria, como lo marca la ley la ley estatal de pueblos y comunidades indígenas del estado de Jalisco, y cómo a partir de los pueblos originarios también hay diferentes particularidades de los pueblos, ¿no? Los pueblos de la región norte, que son el pueblo Wixárika y Tepehuana, que se compone totalmente de un proceso histórico, cultural, social, lingüístico muy diferente a un proceso pueblo originario del pueblo Nahua del Sur, que también tiene un proceso cultural muy histórico, muy diferente, que ahí la discriminación y el racismo prevalece totalmente, porque ahí sí se perdió totalmente la lengua, totalmente la vestimenta, muchos elementos culturales, pero a pesar de eso hay muchos elementos fundamentales que sigue existiendo para identificarse como pueblo náhuatl. Y también los compañeros jornaleros de toda la región del sur y costa sur de nuestro estado, también una población que está incrementando terriblemente en estos últimos 10 años, y eso habla también de las políticas públicas que ha hecho el Estado para generar, ¿no? Estas acciones de la producción, y cómo eso ha traído muchos compañeros y compañeras jornaleros, y cómo la suma de la población indígena urbana también es un número muy significativo en un estado, ¿no? Todo este contexto para decir qué se está haciendo o cómo desde qué, con qué miradas ahora estamos actuando con el tema de racismo y discriminación. Sabemos que el tema de las poblaciones indígenas en nivel nacional y a nivel estatal sigue siendo muy invisible. ¿Por qué? Porque debido al proceso histórico, ideológico que venimos arrastrando como sociedad, ¿no? Y cabe mencionar el proceso del indigenismo, que nos obligó a todos, indígenas y no indígenas, a olvidar nuestro proceso y nuestra identidad indígena. Estamos hablando de un proceso una ideología que venimos arrastrando en lo personal, en lo colectivo, en lo institucional y en lo estructural, ¿no? Cómo también visibilizar la parte de las poblaciones y pueblos originarios en las diferentes dependencias ha sido un gran reto, porque entender las particularidades de los pueblos originarios siempre va a ser un gran reto para las personas que no conocen las realidades y las particularidades de los pueblos originarios, porque se actúa desde el imaginario de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Del imaginario de ser, son pueblos indígenas, pues practican, pues hablan una lengua, hay que hacer traducciones en su lengua, pero escritas. Y es como, no se puede hacer traducciones en la lengua y escrita para mandarles información. Si queremos informarles a las poblaciones y comunidades indígenas, hay que hacerlo
menos hacer materiales audiovisuales, porque nuestro sistema educativo no nos enseñó a leer ni escribir nuestra lengua. Y yo, al hablar perfectamente mixteco, que al ser mi primera lengua, no sé leer ni escribir mi lengua, ¿no? Entonces es como ha sido muy difícil como que aceptar esa parte de que las lenguas no se escriben y no se leen ni se escriben, sino que es de manera oral, y toda la información, pues tratar de hacerlo de manera, ¿cómo se dice? Traducirlo como audiovisual, ¿no? Perdón. En ese sentido, como en el imaginario de que los pueblos originarios somos así y se les tiene que atender de tal forma, pues habla de una ideología discriminatoria, racista, internalizada, ¿no? Inconsciente de cómo se trata, ¿no? Y nosotras como dependencia, yo al darme cuenta, yo creo que llevo 4 años en este espacio, estoy en mi 5º año, pero cómo ha sido muy complejo como combatir con esas ideologías. Desde hace 3 años venimos trabajando con este eje principal de contrarrestar la discriminación y el racismo en población indígena del estado de Jalisco, ¿no? ¿De qué manera lo hacemos? Uno, la capacitación a todas las dependencias que quieren colaborar con nosotros para llevar programas, proyectos y acciones a población indígena. ¿En qué consiste la capacitación? En hacer conscientes las reflexiones de en qué momento somos racistas y discriminatorios, y por otra parte, explicar las particularidades de una comunidad. No es lo mismo llegar con una comunidad de la región norte wixárika, donde tiene su estructura política de gobernador y comisariado tradicional, que tiene que llevar a una región del sur, que es con los delegados y con los consejos de mayores, ¿no? O los pueblos dispersos del área metropolitana. Entonces, llevamos 2 años, 3 años, el antepasado, el pasado y este año, teniendo como ese eje principal. De hecho, también nosotras nos capacitamos así con un grupo que se llama Coopera, yo creo que sí lo han escuchado, para ser más sensibles nosotras con el tema de racismo y discriminación. ¿Sensibles en qué sentido? Sensible de nosotros no repetir acciones de racismo y discriminación, sensibles de recomendar a otras dependencias a no seguir los actos de racismo y discriminación desde los más mínimos, más básicos, bueno, con las dependencias que también se dejan, pues porque hay dependencias que omiten totalmente esto y pues siguen caminando con su propia ideología, ¿no? Desde romper también perspectiva de cómo los eventos culturales, ¿no? Que a veces la foto, la imagen, que es muy visibilizado o muy folclorizado, como lo dijo Yasmani en su momento, ¿no? De que nada más a veces solamente nos llaman para las fotos porque damos mucho color, mucho imagen, ¿no? Pero que realmente qué estamos haciendo, ¿no? Que también es parte y se vive en todas las dimensiones y en todos los espacios, no nada más en los espacios académicos, institucionales, en todos los espacios se vive ese imaginario, porque se tiene un imaginario, una ideología todavía discriminatoria y racista inconscientemente, ¿no? ¿Cómo hacerla consciente? Pues visibilizarla y decirle, pues no, nosotros ya no somos personas o sujetos o sujetas a varias cosas, ya no nos prestamos a ciertas cosas, tampoco porque ya tenemos la capacidad de reflexionar y de distinguir y de posicionarnos nosotras como lo que somos, como pueblos originarios que ya podemos hablar por nosotros y nosotras mismas, y ya podemos identificar también las cosas que son racistas y discriminatorias hacia nuestro ser indígena, no nuestro ser como persona, sino que sí a nuestro ser indígena, y sí hay un acto muy, muy directo hacia eso, ¿no? También lo que estamos haciendo, digo, yo sé que a veces no impacta mucho, pero sí es significativo, pues hacemos gestiones o convenios con otras dependencias para contrarrestar precisamente este racismo y discriminación a pueblos indígenas, capacitaciones a servidores públicos, capacitaciones también a poblaciones indígenas, para nosotras también ser sensibles e identificar en los momentos de discriminación y racismo que se hace hacia nuestra persona, hacia nuestro colectivo, hacia nuestras comunidades, hacia nuestros pueblos. Y bueno, también tenemos una asesoría y acompañamiento en tema de discriminación a pueblos y comunidades indígenas. Esas asesorías son jurídicas
y se les hace un acompañamiento para identificar y visibilizar realmente lo que se está viviendo un racismo. Y ahorita estamos tratando de impulsar, ¿no? Y tratando, digo, porque ha sido también un gran reto, llevar lo que es una unidad de atención a personas víctimas de discriminación y de esa unidad, personas víctimas de discriminación y racismo en pueblos originarios, ¿no? Eso también todavía está caminando y esperamos realmente que sí se lleven a cabo, pero ya estamos haciendo las asesorías jurídicas en discriminación y racismo. Y bueno, y todo eso para compartir desde qué estamos haciendo desde el espacio ahorita como servidores públicos a nivel estatal. Siempre ha sido un gran reto, siempre peleamos cotidianamente con estas ideologías racistas discriminatorias que es como, pues no me toca a veces más que confrontar, ¿no? Confrontar a las personas, que ha sido también un gran reto, porque en este espacio no es fácil confrontar personas, porque es como estarnos peleando y se supone que el espacio no es para pelearnos, sino para colaborar. Entonces he aprendido también a confrontar sutilmente a las personas, porque si no lo confrontamos, desafortunadamente no vamos a cambiar estos elementos, ¿no? Y bueno, también parte de eso, compartirles que también trabajo mucho el tema de discriminación y racismo con el tema de la salud mental, de las emociones, y que la discriminación y el racismo sí hace mucho daño, y daños profundos, emocionales, físicos y históricos. Si los daños son históricos, imagínense de qué manera se hacen la discriminación y racismo a daños personales, porque lo vivimos desde el primer día de nuestra vida o desde antes de nuestra vida hasta estas alturas de nuestra vida, ¿no? También actualmente yo, a pesar de ser encargada, titular de una dependencia, todavía vivo discriminación y racismo, inconsciente de esta ideología que seguimos viviendo, por mi ser mujer, por mi ser mixteca y por otras cosas, más por mi pertenencia a una comunidad, ¿no? Entonces, eso es una realidad y ya vi que me quedan 2 minutos, pero que quería compartir, entiendo, no cerrar mi participación sin mencionar estos daños que nos hace, porque sí nos hacen daños personales, de por sí venimos arrastrando daños históricos, identificar y darnos cuenta, primero, lo primero que nos damos cuenta son los daños personales, y todavía cuando nos damos cuenta que es un daño histórico, pues todavía nos lastima profundamente, nos lastima mucho, y cuando nos damos cuenta de eso, pues no estamos ya dispuestos y dispuestas a soportar otros actos discriminatorios y racistas, y si tenemos la oportunidad de hacer algo más, pues se hace, ¿no? Y entonces yo creo que con eso cierro mi participación, agradecer la escucha y el interés de impulsar el foro y seguir reflexionando sobre el tema de racismo y discriminación en un contexto en la que estamos viviendo. Muchas gracias y con eso termino. Mil gracias, de veras, mil gracias, Isaura. Yo me quedo como motivado y enriquecido con esta postura, sin dejar de denunciar, sin dejar de mostrar todos los problemas que tenemos, pero pues viendo asideros, ¿no? De dónde nos podemos agarrar para tratar de modificar esto. Y en ese sentido, nos queda realmente muy poco tiempo. Yo quisiera lanzarles una pregunta, provocación, y pues les solicitaría una respuesta de a 1.5 minutos, una cosa así. Y la pregunta provocación es la que sigue. Asumiendo que tenemos una educación que pues tristemente nos enseña a discriminar de manera inadvertida, a lo mejor no intencional, yo quisiera pensarlo pues que no es intencional, sino que pues así ha sido, y todavía traemos resabios de muchos otros momentos, asumiendo que tenemos esa educación que nos enseña a discriminar, pues ¿qué podemos hacer? ¿Qué se les ocurre a cada una, a cada uno, que podemos hacer para llegar a una educación pues que no solo sea igualitaria, sino darle otra vuelta de tuerca, sino que tengamos una educación abiertamente antirracista, abiertamente propositiva de la igualdad, pero yendo activamente un poco más allá? No sé si me doy a entender. ¿Cómo podemos hacer para equilibrar las cosas lo más pronto posible? Pues un poco por allí.
Y en ese sentido, me gustaría seguir el mismo orden con el que empezamos. Primero los dos caballeros, Yasmani, Gonzalo, después Carla y cierre con Isaura. Y sí, les pediríamos perdón por el abuso de la confianza, pero 1 minuto y medio. Sí, no, yo así rapidísimo. O sea, creo que la escuela es racista por diseño, ¿no? O sea, y cumplía una función, este blanqueamiento de la sociedad que no se logró. Y ahí quisiera hacer un paréntesis así bien rápido, que no se logró. Y tal es así que ha habido una apropiación de la escuela en todos los niveles, que hay gente que ha sido discriminada y racializada, que ha llegado a niveles muy altos de formación y que ahora aparece en lugares donde tradicionalmente no estaban, ¿no? Hoy aquí tenemos a Isaura tomando un lugar, ¿no? Dentro del gobierno y cómo desde ahí empieza a revertir, ¿no? Ciertas situaciones de discriminación y empieza a alzar la voz como perteneciente a un pueblo, pero también como funcionaria. O Gonzalo, en mi caso, que logramos entrar al lugar más occidentalizado que es la academia, ¿no? Y cómo desde la academia se empiezan a ver ciertas rupturas epistémicas también, ¿no? Y creo que por ahí tendría que ser, o sea, es una educación que ha sido racista, ¿no? Que ha sido que discrimina por default, ¿no? Pero le hemos podido dar la vuelta y creo que lo inmediato es que tiene que haber una transformación en términos curriculares, es decir, cómo empezamos a generar estos diálogos interepistémicos de los que siempre estamos ahí soñando esa utopía que ya siempre plantea Boaventura y que nosotros los latinoamericanistas hemos tomado de bandera, ¿no? Para hablar sobre diálogos interepistémicos, pero que es necesario hacerlo desde un cambio curricular, ¿no? No solo en ciertas áreas donde se abre algún espacio para hablar de otros saberes, de otros conocimientos, sino que genuinamente haya una transformación curricular para poder alcanzar esta horizontalidad en términos de saberes y que eso se pueda traducir también en desaprender estos procesos discriminatorios. O sea, yo lo pensaría por ahí, ¿no? Muy rápido. Muchas gracias, Yasmani. Pones la primera patada a rodar la pelota. Gonzalo, por favor. Sí, coincido con Yasmani también en corrernos de estas epistemologías que tanto también, no de manera inocente, instauran y conforman cierto orden social, ¿no? Porque hay ciertos grupos que salen beneficiados de estas marcas de discriminación. Y lo pienso en términos curriculares y como también lo pienso en términos de comportamientos que suceden en determinados escenarios. Yo creo que hay algo que me ha enseñado quizás la academia, de que valoro mucho, que tiene que ver con las apuestas, ¿sí? Hay apuestas que suceden en el ámbito de la academia, que se dan de maneras individuales y colectivas, donde entraman de alguna u otra forma a partir de ciertas marcas de dolores, de tratos de inferiorización y subordinación, ciertas acciones que permiten revertir situaciones, ¿no? En la medida que uno apueste en primer lugar por un horizonte, por una educación donde quepan otros mundos, uno va a empezar a generar también otras formas de pensar y sentir en los otros sujetos. Yo creo que en mi tránsito por la educación no hubiese sido otro, hoy no podría estar acá si es que no hubiesen otras personas, compañeros, profesores que han apostado en uno y que también, como dice Isaura, me han hecho ver, o hemos podido ver desde lo colectivo, esas marcas de discriminación que estuvieron naturalizadas, pero que muchas veces, y que si no lo había podido desnaturalizar o deconstruir, quizás mi destino hubiese sido otro, ¿no? Y quizás sí hubiese respondido a los legados, a las miradas que otras personas dicen que uno tiene que ser. Entonces, yo creo que hay acciones como la apuesta, desde el escuchar o el ser presentes en la vida del sujeto, sea en el ámbito en el que ocupemos, y creo yo que en la educación mucho más,
pueden cambiar o torcer destinos. Me parece que en primer lugar tiene que ver con esa predisposición, desde qué lugar yo me paro para mirar a ese otro, a esa otra diferente a mí, y en función de eso también de apostar a torcer destinos. Yo sí confío y apuesto mucho en la educación, por más que hablemos y critiquemos y escuchemos todo cómo se siente bombardeado hoy en día. No creo en una sociedad sin escuelas, sin educación, porque también apuesto que así como se generan o perpetúan o legitiman o reproducen estas marcas de desigualdad, también son un espacio para poder crear otros horizontes. Bueno, y aquí creo yo que estamos para eso. Y bueno, de ahí viene otras cosas que tienen que ver con las luchas académicas, que también desde el lugar en el que ocupamos y desde el lugar en el que nos enunciamos, creo yo que es sumamente importante que también sigamos contribuyendo de este lugar, ¿no? O sea, son como dos cuestiones, lo académico y también desde lo territorial, bueno, que sí se vienen transitando esta experiencia. Obviamente estos cambios es un proceso que de larga data, pero que están sucediendo, y que bueno, estamos conquistando, y bueno, sí vamos a seguir revirtiendo situaciones, ¿no? Mil gracias, Gonzalo. Sí, estamos hablando de las condiciones por un lado, pero las disposiciones por el otro, que es importantísimo, y creo que, como bien dice, no se puede no contar con la escuela, no contar con la educación. Perdón, Carla y después Isaura, por favor. Bueno, pues ante esta pregunta y todos los comentarios que han dicho que están precisamente en torno a lo que voy a reafirmar, creo que la universidad, la educación, tiene que ahora mirar quién es el que entra, ¿sí? Posicionarse en quién es el que entra, quién es el que está dentro de las aulas, el que se inscribe. ¿Por qué? Porque no solamente hablamos del indígena, estamos hablando de una diversidad de estudiantes que entran. Y en esta diversidad, al conocer quién es el que entra, por ejemplo, en mi caso, en este estudio que realicé, a mí me enseñaron mucho los estudiantes indígenas. Y una de las cosas que me enseñaron es cómo ellos, ante una situación tan rígida, ¿sí? Una situación rígida en la que ellos se enfrentan en estas situaciones, cómo ellos empiezan a construir, a deconstruir situaciones y a construir diálogos intersubjetivos. Y esto yo creo que es un eje o un referente esencial para tomarlos a ellos como modelo, para empezar ahora la universidad a deconstruir también sus procesos, ¿sí? Es decir, ellos que conforman institucionalmente estas formas de deconstruir cognitivas, de enfrentarse a un sistema, porque si ellos lo toman, ¿por qué la institución no hacerlo, no? Entonces, de esta manera podemos ver entre estos modos de aprendizaje, estas formas de deconstruir, estas formas de diálogo, ahora que ellos quieren convertirse en una totalidad dinámica, porque ellos ven su realidad en donde el otro es parte de sí mismo y se construye a partir de sí mismo. Y nosotros lo vemos fragmentado, ¿sí? Entonces, estos modos epistémicos, estas lógicas que van, bueno, en lo personal yo aprendí muchísimo de ellos, ¿sí? Cómo construir modelos educativos en donde sus modos de aprender se construyan como modelos de aprendizaje universitarios, donde se motiven a estas relaciones, a estas interacciones, en donde nos veamos todos como un cuerpo que vamos caminando en el aprendizaje y no como fragmentados, ¿verdad? Bueno, pues esta es como la mirada desde el aprendizaje, ¿no? Que me deja este estudio y lo que ustedes también han conformado en esta mesa. Gracias. Mil gracias, Carla. Y pues reiterando la provocación de cómo podemos hacer para tener una educación que combata, francamente, el racismo. Le pasamos la pelota a Isaura. Sí, gracias. Quise retomar la pregunta para no perderme en mi discurso. Creo que cómo podemos hacer para llegar a una educación no solo igualitaria, sino abiertamente antirracista. Yo creo que desde los espacios en donde estamos,
digo, porque son diferentes espacios, ¿no? A veces estamos en el espacio académico, a veces en el espacio colectivo, a veces en el espacio de instituciones. Yo creo que a veces para sumar, creo que todos estamos en la conciencia de que visibilizar racismo y discriminación ha sido como algo muy importante desde los espacios, ¿no? Y lo que yo digo, ¿qué podemos hacer desde los diferentes espacios? Porque no dudo que aparte de lo académico, lo institucional, también están los colectivos, también están las mujeres, también están diferentes otros espacios en que se suman a precisamente esta ideología de combatir o contrarrestar el racismo y discriminación, ¿no? En todos los aspectos, porque a todos nos afecta, ¿no? A todos nos afecta el racismo y la discriminación, y desde mi reflexión precisamente es eso, buscar aliados y aliadas en el tema para impulsar, ¿no? Si a mí me sirve mucho como dependencia a veces lo que dicen o lo que se escribe desde la academia, o lo que se dice y lo que se escribe desde el colectivo, las colectivas, desde muchos espacios, lo que dicen directamente las poblaciones y pueblos indígenas, ¿no? Entonces, eso me ayuda mucho a mí intervenir desde lo que me toca ahorita, y si más adelante me toca estar en otro espacio de un colectivo, desde ahí voy a actuar otra vez, y si más adelante me toca estar en un grupo de mujeres, desde ahí voy a actuar. Entonces, desde los espacios donde estamos, podemos actuar y sumar y buscarnos como aliados y aliadas para sumar desde nuestros saberes y conocimientos para contrarrestar juntos y juntas este racismo y discriminación que vivimos desde los diferentes espacios. Porque sí lo vivimos desde el nivel personal, a nivel grupal, colectivo y así hasta arriba, hasta el nivel mundial, ¿no? Entonces yo creo que desde esa postura, esas reflexiones también podríamos sumar, y de esa manera también me ha ayudado mucho a mí a sumar y impulsar este tema en los diferentes espacios que he estado hasta el momento, y yo creo que desde ahí podría aportar en esta respuesta mía ante esta pregunta, pues, ¿no? Y muchas gracias a cada uno, cada una por este espacio. Mil gracias, y mil gracias a los cuatro, a Isaura, Carla, Yasmani, Gonzalo. Mil gracias a las personas que estuvieron conectadas en el Zoom. Mil gracias a las personas que estuvieron conectadas a través del Facebook Live. Y yo simplemente quisiera, además de agradecer nuevamente, cerrar diciendo que pues tomemos, a lo mejor vale la pena tomar la excusa del 21 de marzo, no solo hablar de Benito Juárez, no solo hablar de la primavera y qué bonito, sino hablar del compromiso que individualmente tenemos para ir disminuyendo, aunque sea poco a poco, este asunto del racismo, ¿no? Entonces, a lo mejor es una buena fecha para hacer como cortes de caja, saber cómo estamos avanzando en torno a esto. Y pues el tiempo ya nos comió, así es que simplemente le dejaría aquí agradeciendo nuevamente, de veras un abrazote a los cuatro. Mil gracias y muy buena tarde. Gracias, buena tarde. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, un abrazo a todos.